Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno saludarlos otra vez. Hoy quería proponerles pensar algunas cuestiones en función de una serie que he visto hace poco y que probablemente muchos de ustedes también ya han visto porque está en boca de todos y en oídos de todos, y me parece que por buenas razones, que es la serie Adolescencia. Esta serie plantea muchas cuestiones que me parece que vale la pena pensar, plantea muchos temas como serían la masculinidad tóxica, la viralización en redes, el bullying, la cultura incel, la manósfera, muchísimos temas que entiendo que son de mucha preocupación para muchos de nosotros, especialmente como padres y madres. Pero les propongo que en lugar de encarar directamente esos temas y simplemente teorizar o opinar sobre eso, vayamos a lo que nos dice la serie, vayamos a pensar la serie desde los personajes, como si fueran personas que pudiesen venir al consultorio y pensar qué nos dirían, ¿no? Si los tuviéramos allí. Y me parece que ahí eso nos va a ayudar a pensar de otra manera en esos otros temas. Para esto que les propongo hay que pensar fundamentalmente en tres personajes que son bastante obvios, digamos así. El primero es Jamie, este chico de 13 años que comete el asesinato de su compañera de colegio. El detective Bascom, que es quien investiga el caso. Y Eddie, el padre de Jamie. Y colateralmente a estos tres personajes tenemos a la psicóloga, Brioni, se llama, que conduce una sesión que me parece que aporta para pensar fundamentalmente qué le pasa a Jamie. Y claro, no sorprende lo que estoy diciendo porque la miniserie, como saben los que la han visto, tiene 4 capítulos y podemos pensar que cada uno toma la perspectiva de alguno de estos personajes. El primero la de Jamie, el segundo la de Bascom, el tercero la de la psicóloga y el cuarto la de Eddie, el padre. Pero me parece que nos conviene para pensar esto que estamos tratando de hacer, no empezar por Jamie, sino empezar por Bascom, por el detective que investiga este caso. Porque podemos pensar que la serie cuenta de alguna manera 2 veces la misma historia. La historia de un padre y un hijo. Tenemos 2 pares de padres e hijos, padres aquí en el sentido estricto como padres varones, lo cual tiene su importancia para la serie porque efectivamente el ser varón, la masculinidad es un tema en la serie. Así que tenemos 2 pares de hijos, ¿no? De padres e hijos. Tenemos a Bascom y a su hijo que se llama Sam, que va a la misma escuela que Jamie, y tenemos a Eddie y Jamie efectivamente. La primera escena de la serie ya nos pone en contexto de qué le pasa al detective Bascom. Es una escena muy sencilla, que parece insignificante al comienzo, pero que en la medida que va pasando la serie vamos entendiendo que estaba de alguna manera planteando el tema. En esta escena sucede que el detective que está como esperando para hacer la detención de Jamie recibe un llamado de su hijo, son las 6:30 de la mañana, y recibe un llamado de su hijo diciéndole que le duele la panza y que le pide permiso de alguna manera para no ir a la escuela. Y el detective se da cuenta que esto es una excusa, no tiene ninguna duda, porque además ha sucedido muchísimas veces. Parece que, según le comenta a su compañera, que se llama Frank, le dice que es muy habitual que esto suceda y que Sam llame poniendo distintas excusas para no ir a la escuela. Ahora bien, ¿qué hace con esto Vasco? Lo que hace es simplemente decir, su madre se va a ocupar. La madre lo va a hacer ir. Y eso es todo. De lo que se trata parece es de que vaya a la escuela. ¿Por qué llama habitualmente con una excusa para decir que no quiere ir? Eso él no se lo pregunta. Y tampoco se pregunta por qué lo llama a él. Es decir, él tiene una teoría de por qué lo llama a él. Dice, me llama a mí porque soy el blandito, porque soy el eslabón débil. En esa idea de que, los chicos tratan de buscar eslabón débil para salirse con la suya.
simplificando la cuestión por demás, pensando que salirse con la suya es no ir a la escuela y que en el fondo lo que los niños, los hijos querrían es tenerla fácil. Y a mí me parece que eso es simplificar demasiado la cuestión. A mí me parece que Bascom comete el gran error de no preguntarse qué le pasa a su hijo. Si un hijo llama todos los días o con mucha frecuencia, poniendo distintas excusas para decir que no quiere ir a la escuela, algo pasa. Y si además te está llamando a ti para preguntártelo, para decírtelo, para contarte esto, me parece que está diciendo, hey, me pasa algo con esto, escúchalo. Y Bascom se hace el tonto y lo deriva. En su defensa, podemos decir que me parece que escucha bien la idea de la palabra blandito. Eso tiene que ver con lo que le está pasando a Sam. Él dice, bueno, me llama porque yo soy el blandito. Yo lo corregiría y le diría, no, te llama a ti porque él se siente blandito. En relación contigo, que es una especie de duro, Bascom. Pero me parece que escucha bien la idea de que hay algo en relación con ser blando que es parte del problema. Y que eso es lo que Bascom no escucha. Ahora bien, me parece que el caso Jamie lo que lo hace es de alguna manera despertarse a Bascom. Él empieza a ver el caso Jamie y empieza a preguntarse por su propia relación con su hijo. Si esto no es algo que podría pasarle a su hijo. Como siempre, el más indicado para descubrir un misterio es aquel al que le pasa algo similar. Y a Bascom le pasa con su hijo algo similar a lo que a Eddie le pasa con Jamie. O a su hijo le pasa algo similar a lo que le pasa a Jamie. Él empieza por lo menos a pensar, a preguntarse por algo de esto. Y entonces empieza a investigar. Y al mismo tiempo que investiga el caso Jamie, investiga también lo que le pasa a su propio hijo Sam. De hecho, algo que me parece que se ve bastante bien en la serie y que me gustó está logrado es que Bascom es el único que está realmente preocupado y realmente compenetrado en el caso de Jamie. Porque los demás policías hacen su rutina, hacen lo que tienen que hacer. Sí, claro, a todos les angustia un poco la idea de un caso en el cual el perpetrador es un niño. Pero dicen, bueno, sí, todos estos casos de los niños son horribles. Pero no están conmocionados. Bascom quiere investigar. De hecho, él dice, bueno, no, hay que ir a la escuela, hay que hacer cosas. Y en realidad no hay ningún misterio para el caso. Tienen un video donde está grabado como Jamie apuñala a Katie, se llama así, la chica. De modo que no hay un misterio de quién lo hizo ni cómo lo hizo. La pregunta que lo motiva a Bascom es ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? Eso es lo que él quiere averiguar. El segundo capítulo de la serie transcurre enteramente en la escuela. En la escuela a la que iba Jamie y a la que iba Katie y a la que va Sam, el hijo del propio detective. Pero me parece que la serie sugiere muy bien que no hay verdaderamente mucho trabajo policíaco para hacer ahí. De hecho, hay conversaciones con su compañera Frank, donde ella le dice a Bascom, no entiendo muy bien lo que estamos haciendo acá. Bueno, venimos a buscar el arma homicida, dice ella, a buscar el motivo del crimen. El motivo del crimen no necesitan porque está todo filmado, así que no hay nada que saber a eso. Y el arma homicida le dice, ¿vos de verdad pensás que vamos a encontrar el arma homicida acá? Así que parece que está claro que si el detective Bascom va a la escuela, además que le dicen que podría no haber ido él, en todo caso si tendría que haber alguien podría no haber ido él, pero él quiere ir él. ¿Por qué quiere ir? Bueno, por supuesto porque quiere investigar qué pasa ahí, y qué pasa ahí sobre todo con su hijo. Cómo es la vida de su hijo en ese lugar, cómo es la vida de su hijo en ese tiempo que no está con él y de que él no sabe nada. Que me parece que es una pregunta que nos deja la serie. Primero una inquietud, que es qué poco sabemos de la vida de nuestros hijos en los tiempos que no están con nosotros, qué poco sabemos de lo que pasa con ellos cuando están
entre pares. Pero quizá me adelanto un poquito, pero digo, cuidado con creer que la respuesta a esto es investigar y es vulnerar su privacidad. Me parece que no se trata de eso, no se trata de controlar, y me parece que la serie lo muestra bastante bien eso. Eso creo que conduciría a todo lo contrario, conduciría a cada vez mayor cerrazón de nuestros hijos y a que nos convirtamos en alguien en quien ellos no pueden confiar. Así que me parece que no es por ahí, pero sí tenemos que extraer esa idea de, bueno, ¿cómo podríamos hacer para saber más de eso, para poder tomar cartas en el asunto, digamos? Así que Bascom va a investigar a la escuela, a investigar sobre todo, digamos, a investigar el caso Jamie, pero sobre todo a investigar el caso Sam, a investigar lo que le pasa a su hijo. Y no tarda en descubrir que efectivamente su hijo es víctima de bullying en la escuela. Cuando Bascom está ahí charlando con los alumnos en la clase en la que está su hijo, escucha que los búhos se burlan de él, hacen sonidos de puerco. Es víctima de bullying, en efecto. No solo eso, sino que cuando está interrogando a otros chicos por lo que sucedió con Jamie, habla por ejemplo con la mejor amiga de Katie y ella le dice, tu hijo no es como tú, él es feo, no tiene tus pómulos. Y Ryan, que es el mejor amigo de Jamie, el que le da el cuchillo, pero cuestiones que no tienen importancia, como digo, policíacas, le dice, tú eras popular, ¿verdad? Cuando eras niño. Bueno, nunca tuve un problema con eso, dice Bascom. Sí, se nota, le dice Ryan, se nota que nunca has tenido un problema con eso. Y ese me parece que es el punto crucial que Bascom descubre. Que no solo su hijo tiene un problema con eso, sino que tiene un problema del que él no sabe nada. Tiene un problema que para él está muy lejos de su propia experiencia y que entonces no sabe hablarle a su hijo de eso. Bascom de hecho cuenta una anécdota en la que él, cuando era niño, a propósito se llevó por delante un cartel porque quería tener el ojo en compota, el ojo negro, ¿no? Quería ser un duro, digamos así. Bueno, efectivamente su hijo está muy lejos de eso. Yo creo que eso ya debería ser suficiente para que Bascom pensara que tiene que hacer algo. Pero sucede más todavía. Sucede en la serie que Sam se acerca a Bascom para decirle, te quiero explicar lo que pasó. Te quiero contar lo que pasó con Jamie, porque evidentemente tú no entiendes nada, le dice. Yo creo que, además de decirle no entiendes nada del caso Jamie, no entiendes nada de lo que me pasa a mí, porque a mí me pasa lo mismo. Entonces en esa conversación Sam le muestra a su padre que Jamie efectivamente también había sido víctima de bullying, había sido víctima de una humillación. Le muestra los mensajes donde Katie lo tilda de incel, que sería, ¿no?, lo que involuntariamente célibe es de donde viene esa palabra, que quiere decir, bueno, efectivamente alguien que no tiene ninguna posibilidad de estar con una chica y que es básicamente un indeseable, digamos así. Y le muestra todos esos emoticones y cómo eso se ha hecho público y se ha circulado por las redes, y por supuesto que ahí entiende esa humillación, ese dolor que puede haber sentido Jamie y que podría seguramente estar sintiendo Sam de otra manera. Bascom se da cuenta que hay algo que ha estado pasando por alto, que hay algo que debería haberle prestado atención antes, y lo espera a Sam a la salida de la escuela. Decide ahí, le dice a su compañera, bueno, duda un poco, me quedo, no me quedo, bueno, se queda, dice, tengo que hacer algo. Y cuando sale Sam, el detective de su padre le dice,
¿Quieres que vayamos a comer unas hamburguesas? Bueno, ¿por qué? Le dice Sam, está extrañado, es una conducta infrecuente, rara. Bueno, porque eres mi hijo y quiero que hablemos. Quiero compartir tiempo. No se lo dice, pero esa es la idea. Iban a compartir unas hamburguesas, ya van a arrancar el auto y empiezan a hablar de tonterías. Pero queda claro que empiezan a hablar, que se ha abierto un canal de comunicación. A mí me parece que la serie propone que eso es lo que podemos hacer como padres frente a esta situación de qué le sucede a nuestros hijos cuando no están con nosotros. Lo que podemos hacer es convertirnos en alguien con quien ellos puedan y quieran hablar. No alguien de quien se tengan que ocultar o alguien que no tengan confianza. Para eso tienen que tener claro que podemos escucharlos, para empezar, primero de todo, escuchar. Mucho antes que decir, escuchar. Si va con consejos antes de haber escuchado lo que le pasa, y Sam va a decir, este no entiende nada. Si no entiende nada de lo que me pasa, si él no ha vivido nada de esto. Así que primero escuchar. Segundo, no sospechar. No sospechar de que, este se quiere salir con la suya, quiere hacerla fácil, pensando todo el tiempo que los hijos tratan de engañarnos porque en realidad lo único que quieren es vivir de arriba y sacar toda la ventaja que puedan. A mí me parece que esa teoría es muy perniciosa. Y tercero, que no se trata de vigilar ni de controlar. La serie, y yo estoy de acuerdo con ese mensaje, la serie no propone en el final de este capítulo que Bascom le saque el teléfono a su hijo, ni le controle sin que él se dé cuenta, le lea lo que pone en el teléfono, ni que le ponga un control parental, ni ninguna de esas cosas. Primero porque, esto es mi idea, primero porque vulnerar la privacidad de nuestros hijos es una agresión. Me parece que no construye confianza ni cercanía, todo lo contrario. Estamos del lado del enemigo. Por más que lo hagamos con el supuesto motivación de cuidarlos, me parece que no lo vamos a conseguir así. Y segundo, porque es imposible. Es imposible evitarles el acceso a esos contenidos. No es restringiéndolos como vamos a conseguir que ellos no sean influidos por eso. Me parece a mí que queda bien claro en la serie que esto no se hubiera solucionado de ninguna manera poniendo un límite de solo puedes acceder al teléfono 1 hora por día. No hubiera necesitado de mucho tiempo en las redes sociales para que suceda lo que sucedió. Es una cuestión de tiempo. Entonces poner límites en ese sentido me parece a mí que no es el punto. Y que la serie dice todo lo contrario. Dice, abre un canal de comunicación. Anda a comer hamburguesas con tus hijos. Compartí tiempo. Compartí un momento donde esas conversaciones puedan surgir. Muestra que eres una persona que puede tener alguna idea, que puede tener algún consejo. Y que si no la tienes, por lo menos vas a pensar con ellos. Después de que Bascom le propone a su hijo simplemente, como estamos diciendo, compartir tiempo, el capítulo termina. Y termina la historia de Bascom en la serie. Los siguientes capítulos no hablan más de esto. El detective no aparece más en toda la serie. ¿Por qué? Porque la historia está cerrada. Y entiendo yo que está bien cerrada. Que Bascom hace lo que podemos hacer. Hace lo que está a nuestro alcance hacer. Y está bien. Muy bien, pensemos ahora en qué le pasa a Jamie. Entiendo que una de las maneras en las que se podría pensar es decir que Jamie está muy tomado por la masculinidad tóxica, que tiene un montón de ideales respecto de lo que es ser un hombre y que sufre porque no puede alcanzarlos. Y yo creo que eso es verdad, pero me parece más interesante pensar en, ¿cómo lo diría él? ¿Qué es lo de qué sufre Jamie? Si él tuviera que decir, ¿qué le preocupa a él? Y yo pienso que si él, según lo que dice, lo que vemos en la serie, él diría, me parece, mi problema es que a mí me gusta una chica que no se interesa para nada en mí y que además nunca se va a interesar en mí. Que él tiene esa idea.
de que no solo Katie no gusta de él, sino que jamás podría gustarle. O sea, podemos preguntarnos de dónde saca esa idea, ¿no? Bueno, la saca, por ejemplo, podemos decir, bueno, él tiene la idea de que es feo, que también vale la pena preguntarse, ¿por qué piensa que es feo? Sí, en la serie el actor que interpreta a Jamie, creo que deberíamos coincidir en que feo no es. Responde más o menos bastante bien a los estándares de belleza habituales, con lo cual entiendo que no es lo que culturalmente diría feo. ¿De dónde lo saca? Bueno, yo tengo la idea de que lo saca de que todo el mundo le dice que es muy inteligente. Se lo dice el abogado, se lo dice la enfermera, se lo dice el detective, se lo dice la compañera del detective, se lo dice el padre, se lo dicen todos en la estación de policía, se lo dicen en la escuela. Y no es que no sea inteligente, pero si es el único halago que cosechas, en general tendemos a pensar que la característica que supuestamente se opone, y debe ser que no la tienes, ¿no? Si todo el mundo te dice inteligente, te eres muy inteligente, muy inteligente, muy inteligente, y debe ser que muy lindo no eres. Creo que es una conclusión habitual de sacar. No es que sea necesariamente cierta, pero creo que es habitual y que otro tip para los padres, si bien este es menor, bueno, cuidemos de no halagar siempre la misma característica de nuestros hijos, porque si halagamos siempre la misma, desmerecemos las otras que se oponen a él. Así que bueno, sea por esto o por algunas otras cosas, él piensa que Katie está completamente fuera de su alcance. Porque él tiene esta teoría, que es una teoría habitual, entiendo, entre los niños, entre los jóvenes y quizá para algunos adultos también, que en la serie está expresada bajo la teoría del 80-20, que es esta idea de que el 80% de las mujeres está interesada en el 20% de los hombres. Entonces, si no estás entre el 20% de los hombres, tienes que engañar a las mujeres de alguna manera para que crean que sí estás, o para que crean que no tienen otra opción, o bueno, algunas cuestiones así. Pero no es una idea inhabitual ni particular de la cultura incel. Esta idea de los rankings y de que hay una especie de lista de posibles amantes y de posibles amados, y que uno solo puede pretender estar y solo puede acceder a las personas que están al mismo nivel o ahí un poquito para arriba, un poquito para abajo, pero que si tú estás abajo en el ranking y pretendes de las personas que estás arriba, estás completamente loco, estás completamente delirante y te engañas a ti mismo. Esta idea de los rankings, del estatus y que hay una lista en la que uno está y se mueve para arriba y para abajo, es bastante habitual y bastante nociva. Y Jamie, digamos, acuerda con esa teoría, suscribe a esa teoría bastante fuertemente. Y sucede en la serie que en un momento Katie cae en desgracia, porque le manda unas nudes, unas fotos de ella desnuda a otro compañero, y este muchachito las hace circular entre todos y en las redes. Y entonces ella queda humillada y, digamos, ha caído en ese ranking, está más abajo, está en la mala ahora. Y entonces a Jamie se le ocurre la brillante idea, según él, de que este es el momento para acercarse a ella, el momento para intentar estar con ella, porque ahora que ella está mal, puede estar con él, porque ahora están los dos abajo. Pero lo que él no se da cuenta, y me parece que es un error tremendo, un error garrafal que posibilita toda la secuencia posterior, es que él, al intentar acercarse a ella de esa manera, diciendo, bueno, ahora que estás caído en desgracia, ahora no te va a quedar otra que estar con alguien tan indeseable como yo, encararla de esa manera es volver a insultarla, es humillarla, es decirle, estás abajo ahora. Y por supuesto que ella no se va a dejar arrastrar
al fondo del ranking. Por supuesto que ella va a intentar recomponerse. Si en esta especie de insulto que Jamie termina haciendo involuntariamente, pero que la verdad que me parece a mí que es muy fuerte pensar que yo te diga que quiero estar contigo es una especie de insulto. Pero de esta manera, amparándose en yo soy indeseable y soy un desastre y no soy nada valioso, pero tú estás tan mal que no te queda otro que estar conmigo, desde ese lugar sí que lo es. Otra cosa sería completamente si Jamie se acercara diciendo, yo creo que yo tengo cosas buenas para ofrecer. Ahí no lo sería. Ahí en ninguna manera sería una humillación. Pero de este modo sí. Y entonces ella responde, como dije, humillándolo a su vez a él. Tú me quieres humillar, yo te humillo a su vez a ti. Y entonces él le dice lo que le dice en la serie, que es, no estoy tan desesperada como para estar contigo. Por supuesto, para salir de esa humillación no es suficiente decírselo a él, sino que todos lo tienen que escuchar. Y entonces hace circular todos esos mensajes sobre que él es un incel y todo esto en las redes. Ahora la humillación ha quedado nuevamente del lado de Jamie y él quiere con desesperación salir de ahí. No se le ocurre otro plan que, creo yo, asustarla, ¿no? Asustarla de tal manera que él recupere su dignidad. Creo yo, en mi hipótesis de la serie, que él no tenía el plan de matarla. Me parece a mí, es una idea personal completamente. Que el plan de él era el que dice el amigo Ryan, el que le dijo a él, yo pensé que le iba a asustar. Yo creo que es que ese era el plan. Había llevado el cuchillo para asustarla. Pero después en la situación se le va de las manos y la termina efectivamente asesinando. Creo que hay un elemento más que hace que se le vaya de las manos, que es que se ve en el video, en el que igual está filmado el asesinato, donde Jamie la empuja primero a Katie y ella no se cae. Pero cuando ella lo empuja a él sí se cae. Creo que eso en la concepción esta de masculinidad efectivamente de Jamie, en la concepción de virilidad, de ser varonil, y que una mujer te derrote físicamente aumenta tu humillación. Es cierto que se podría no pensar así, pero me parece que en la lógica en la que Jamie viene, eso produce que ya sea insoportable la humillación y esto produce este enloquecimiento que hace que efectivamente Jamie termine asesinando a Katie. De hecho, creo que esto se comprueba en lo que comentaba al principio en la sesión con la psicóloga. En la sesión con la psicóloga hay 3 momentos en los que Jamie pierde los estribos, pierde el control y se pone agresivo. Y cuando se pone agresivo, de hecho, le hace a la psicóloga lo mismo que intentó hacer con Katie, asustarla. Le hace, cuando le hace, o le hace, mirá, qué triste que es lo tuyo de estar asustada por un niño de 13 años. Intenta darle vuelta a eso. ¿Y cuáles son esos 3 momentos en los cuales Jamie se pone agresivo? El primer momento es cuando Jamie le pide a la psicóloga, le pregunta si ella puede sacarlo de esa especie de instituto posiblemente un instituto correccional o un centro de salud mental donde está Jamie detenido, y le pregunta si lo puede sacar de ahí, cosa que me parece bastante evidente que Jamie sabe que no, sabe que ella no puede sacarlo ahí, está ahí hace unos meses, ya ha tenido varias sesiones con ella, ha tenido sesiones con otro psicólogo, me parece bastante claro que él sabe muy bien que no puede ella sacarlo de ahí, y sin embargo se lo pregunta. ¿Qué le está preguntando? Por ahí te está preguntando, ¿te interesa a mí o te importa un rábano? ¿No? Y ese me parece el primer momento donde él pierde la compostura. El segundo es cuando él le dice, tú eres linda y yo soy feo. Llega a eso y ahí también él pierde los estribos. Y el último momento es el del final de la sesión, donde Jamie directamente le dice la pregunta, ¿pero yo te agrado? ¿Te podría agradar aunque sea un poco?
son exactamente los puntos donde se le vuelve a hacer la pregunta que él tiene respecto de Katie, que es si él es deseable, si él puede gustarle a alguien, si él puede interesarle a alguien, particularmente a una mujer. Y la psicóloga no dice nada. Cuando él le hace esa pregunta sobre el final, me parece que no dice nada y creo que algo habría que decir. Quizá si la sesión de la psicóloga fuera efectivamente, y como ella lo plantea en un momento, nada más que un peritaje, nada más que una entrevista en la cual ella quiere evaluar la comprensión de él y nada más, quizá la pregunta no requería respuesta. Pero tenemos que decir que la psicóloga no ha hecho solo un peritaje, ha intentado una sesión terapéutica y ha hecho cosas para decirle a Jamie que a ella le interesa. Le lleva el café con malvaviscos, le ofrece un pedacito de su sándwich, le dice que lo hizo ella misma el sándwich, le transmite la idea de que ella se interesa en él. Entonces me parece que dado eso, dado que hay elementos terapéuticos y que ella tiene esa intención, me parece que algo tiene que responder a la pregunta, pero yo podría interesarte. Y yo pensé mucho, como les dije, creo que la psicóloga debería haber dicho algo como: esa es la pregunta que a ti te vuelve loco. Efectivamente. Debería haberle devuelto a Jamie la idea de que este es el punto donde él se enloquece, que él no tiene respuesta a eso y que además la quiere responder rápido. Quiere saber, ¿yo te gusto o no te gusto? En lugar de pensar que eso depende de lo que hagas. En lugar de plantearlo como algo a conseguir, en todo caso de ir encontrando los modos en los que él podría gustarle a una mujer, ir encontrando lo que él tiene para ofrecer, las cosas valiosas que él puede dar, que él lleva consigo, que él es, en lugar de ir encontrando y ejercitando y mejorando y mostrando todo eso, él quiere responderlo rápidamente. Nuevamente, entiendo que es un desvío habitual y entendible para un niño de 13 años que quiera responder eso, y yo quiero saberlo, en lugar de pensar que salgo a trabajar. En lugar de transformar eso en un punto de llegada, él quiere ponerlo como un punto de partida. Y ese es un gran error, y la psicóloga y yo, los padres, deberían ayudarlo a canalizar eso en esa dirección. Cuando no se puede hacer eso, entonces esa pregunta efectivamente lo enloquece. Y esto nos lleva al último personaje, a Eddie, el padre de Jamie, que creo que posiblemente es el personaje que más nos convoca, porque todos me parece que miramos la serie desde esa perspectiva, desde la perspectiva de los padres, ¿no? La perspectiva y es lo que nos aterroriza, entiendo, de la serie, la idea de: esto podría pasarme a mí, esto podría pasarle a mi hijo, a mi hija, porque, bueno, yo pienso que no, yo pienso que eso jamás podría pasarle, bueno, pero los padres de Jamie también pensaban que jamás podría pasarles. Así que me empiezo a identificar, entonces digo, entonces esto puede pasarme. ¿Es cierto que esto le puede pasar a cualquiera? Me parece que esa es una pregunta importantísima que la serie plantea, y una pregunta que tendríamos que tratar de responder. A mí me parece que la serie plantea las dos hipótesis, ¿sí? Plantea la hipótesis de: sí, efectivamente, esto es algo que podría pasarle a cualquiera. Esto es completamente independiente de cómo has sido como padre, como madre, de cómo lo hayas criado o no. Y también plantea alternativamente la hipótesis de: no. Sí depende de lo que hagas. Si sucede algo así, sí tendrías que pensar que te equivocaste en algún punto. Esas dos hipótesis están resumidas en las últimas dos frases de la serie. La última frase de la serie, de
la escena que seguramente ha estado dando vuelta muchísimo, que probablemente han visto más de una vez, es la del padre acostando a ese osito de peluche y diciendo, perdón hijo, tendría que haberlo hecho mejor. Si tendría que haberlo hecho mejor, entiendo que estamos diciendo que tiene responsabilidad, que depende de lo que él hizo o no hizo, lo que pasó, porque él cree que tendría que haberlo hecho mejor. Entonces, es su responsabilidad. Pero la frase inmediatamente anterior a esa, en boca de la madre, dice, están terminando de resolver algunas cuestiones ahí en la casa, después de un día realmente duro para todos, y la hija mayor, la hermana de Jamie, muestra una entereza formidable. Muestra mucha sabiduría, mucha calidez, mucho entendimiento, muy ubicada en la situación y hasta contenedora de los padres. Y entonces el padre dice, ¿cómo la criamos a esta? ¿Cómo nos salió así? Y la madre dice, igual que a él. Ahora, si es igual que a él, si efectivamente la criaron a ella y salió así, genial, igual que a él, y él cometió un asesinato, entonces hay que pensar que no depende de lo que hagas. Entonces hay que pensar que depende de puros factores externos, que los padres no tienen ninguna responsabilidad sobre los actos que cometían los hijos, y en este particular sobre el acto que cometió Jamie. Así que, como digo, la serie parece proponer las dos hipótesis, proponer que tanto esta como la otra sería posible. ¿Qué tenemos que pensar acá? Bien, yo creo que la serie propone también una solución. Propone una solución a este dilema, que también está en boca de la madre puntualmente. Están hablando los padres en la habitación, conmocionados, recordando todo lo que ha sucedido. Y se preguntan si fueron buenos padres. Piensan que sí, que fueron buenos padres. Y se preguntan, ¿tendrían que haber hecho más? ¿Tendrían que haber hecho otra cosa? Y la madre dice algo que me parece muy valioso. Dice, me parece que nos conviene pensar que podríamos haberlo hecho mejor. No dice, podríamos haberlo hecho mejor. Dice, me parece que nos conviene pensar que es así. Me parece que nos conviene pensar que es nuestra responsabilidad. Me parece que nos conviene pensar que sí depende de lo que nosotros hagamos. La verdad es que no lo sabemos. La verdad, me parece a mí que en ese caso, en este contexto y en muchos otros, posiblemente la respuesta de cuál es la verdad es imposible. Es cierto que depende de nosotros, ¿no? Es cierto que podríamos haberlo evitado. Es cierto que si hubiéramos hecho esto, hubiéramos aquello, esto no hubiera pasado. No hay manera de saberlo. Lo que sí sabemos es que, como dice la serie, nos conviene pensar que sí. Tenemos que actuar como padres, como si fuera que los actos de nuestros hijos dependiesen de lo que nosotros hacemos o no hacemos con ellos. Puede ser que al final no lo sea así, pero nos conviene pensar de esa manera. Así que les propongo, para seguir pensando en la serie y para nuestras vidas, que tomemos ese consejo. Que pensemos, nos conviene pensar que sí depende. Nos conviene actuar como si dependiera de lo que nosotros hacemos. Nos conviene actuar como si fuera nuestra responsabilidad los actos de nuestros hijos. Así que entonces concluiríamos efectivamente con Eddie, diríamos, tendría que haberlo hecho mejor. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tendría que haber hecho mejor? Porque tendría que haber hecho mejor es como decir, fallé un penal y ¿qué tendría que haber hecho? Y tendría que haberlo metido adentro. Bueno, eso ya se sabe. Ahora que me digas, mejor ¿cómo? ¿Qué es lo que tendría que haber hecho mejor? ¿Cómo sería mejor? Bien. Una hipótesis que me parece que la serie plantea es la de que Eddie estaba muy, enarbolaba la masculinidad tóxica.
enarbolaba todos estos ideales de virilidad que son tan cercanos a la violencia y que eso es lo que influyó sobre Jamie. Yo creo que efectivamente algo de eso me parece que hay, pero para ser sincero, me parece que lo que muestra la serie no me parece que alcance, porque hay algunas cuestiones en la serie donde Eddie critica bastante eso. Por ejemplo, habla de sus padres. Dice, mi padre sí era así. Y Jamie también dice que el que era así él era el abuelo. Cuando está en la sesión con la psicóloga, la psicóloga le pregunta, bueno, ¿cómo es tu papá? ¿Le gusta armar cosas? Sí. ¿Le gusta arreglar cosas? Sí. ¿Le gustan los deportes? Sí. ¿Le gusta ir al bar? Todos estereotipos de la masculinidad, ¿no? Y Jamie dice, lo primero sí, pero al bar no. Al bar no, eso es más de mi abuelo. Y Jamie se ocupa bastante y cuando le explora sobre cómo la trata a la mujer, a su esposa, dice, mi papá la quiere mucho. Y eso también se ve en la serie, tienen una bastante buena relación, bastante amorosa. Con lo cual, no me queda muy claro que Eddie efectivamente tenga eso. Es cierto que es un poco tosco, y es cierto que en algunos momentos parece que ha perdido la compostura. Pero, como digo, no me da la impresión. De hecho, hay una conversación cuando va en el auto entre él, donde la madre le cuenta a su hija cómo fue que el momento en el que se enamoró de Eddie. Y lo que le dice es que Eddie entró en el baile de la escuela a la que iban, vestido con una peluca rosa y unos zapatos rojos, bailando temas de Aja. Bueno, yo creo que es una imagen que, digamos, contraría bastante los ideales habituales de la masculinidad, con lo cual me parece que hay elementos para pensar que no sería, por lo menos no sería lo único. ¿Y qué más tenemos? Me parece que lo que tenemos es que paralelo a lo que decíamos de Bascom, Eddie tampoco sabe cómo hablarle a Jamie. No le habla. Jamie está en su cuarto, en la computadora, y no se sabe nada de lo que pasa ahí. Pero, nuevamente, no se trata de que Eddie se inmiscuya, sino que puedan hablar. Y yo me parece que Jamie siente que no puede hablar con su papá de esto, porque él se avergüenza. Hay una escena donde Jamie cuenta que el padre parecía estar avergonzado de cómo él fracasaba en el fútbol. Lo que Eddie cuenta es que en realidad el que estaba avergonzado era él, el propio Eddie, no vergüenza sobre su hijo. Pero me parece que le ha quedado esa idea a Jamie. Eddie dice que su propio padre sí fue así, que nunca tuvo un regalo de cumpleaños, que nunca le importó de él, que lo golpeaba salvajemente y que él se juró nunca hacer eso con su hijo. Quizás lo que podemos pensar es que Eddie creyó que con eso era suficiente, que era suficiente con no ser su padre para no causarle esos problemas a su hijo. Bueno, descubrió lamentablemente que no es suficiente, que con no golpear y con no ser violento y con no maltratar, por supuesto que es ineludible, pero no es suficiente. Es necesario, pero no suficiente. ¿Y qué es lo suficiente? Hay que compartir tiempo, volvemos a eso. Hay que poder hablar, hay que poder hacer que nuestros hijos nos hablen. Tenemos que convertirnos en personas a las que nuestros hijos quieran consultar por los problemas que tienen, que quieran, que podamos opinar, que podamos decir algo que los ayude con lo que les pasa. Porque si nosotros no tenemos nada para decir y no podemos decir nada y no sabemos nada de eso, van a buscar respuestas en otros lados. Y van a encontrar respuestas en lugares tóxicos como la manósfera, como la cultura incel o como cualquier otra de estas cuestiones sumamente tóxicas que circulan por internet. Y vuelvo a decir, no vamos a poder impedirles el acceso a eso,
Nuestra tarea no es esa, sino darles mejores respuestas para que no tengan que buscar respuestas ahí, o para que cuando se encuentren con eso puedan criticarlas y decir, no, no es por acá. Y entiendo que alguien podría decir, ¿y qué pasa si no tengo esas respuestas? ¿Qué pasa si no sé qué decirle a mi hijo? ¿Qué se hace cuando te gusta una chica y esa chica no le gustas y ni siquiera también no le gustas, sino parece que estás completamente fuera de tu radar? ¿Qué se hace en esos puntos? ¿Qué pasa si no tengo esa respuesta? Bueno, si no tienes esa respuesta, ayúdalo a tu hijo o a tu hija a buscarla en algún lugar. Dile, no sé, la verdad que no sé. Pensemos juntos o busquemos a alguien que sepa. Busquemos lugares. Hay otra escena de otra serie que me parece que es exactamente la opuesta a esta y que muestra lo que se hace en estos casos. Es una escena de la serie This Is Us, una escena que yo adoro y que cada vez que la veo lloro profusamente. Es la escena en la que Jack, que ha adoptado a Randall, un niño negro, se da cuenta que su hijo, por ser negro, va a tener algunos problemas y se va a encontrar en unas situaciones de las cuales él no le puede decir nada. Porque él no tiene esa experiencia, nunca la tuvo y nunca la va a tener, porque es blanco. Pero su hijo sí lo tiene y necesita orientación. Y entonces, ¿qué hace? Lo lleva a un dojo de karate, donde son todos negros, en pleno barrio negro de su ciudad. Lo lleva ahí. Ahí los profesores son negros, los otros padres son negros, los otros niños son negros. Están todos ellos y él ahí. Y lo lleva porque sabe que ahí le van a poder hablar de ciertas cosas de las que él no puede coherentemente decir nada. Y la escena fantástica es la escena en la que Jack se tira en el piso a hacer lagartijas sobre el piso con su hijo, Randall, sobre su espalda. Esa es nuestra tarea como padres. Si no podemos dar respuestas, lo que vamos a hacer es, yo te voy a acompañar, yo te voy a sostener, yo te voy a llevar en mi espalda, aún en las situaciones en las que yo no tenga la solución para darte, pero siempre vas a poder contar conmigo. Eso es lo que tenemos que transmitir, no convertirnos en policías, ni en controladores, ni en vigilantes de lo que nuestros hijos hacen. Si logramos eso, creo que tenemos muchísimas chances de que cosas como las que suceden en esta serie nunca nos sucedan. Ojalá que sea así, ojalá que compartan, ojalá que mínimamente podamos pensar sobre todas estas cuestiones tan importantes para todos los que somos padres y madres. Les mando un saludo, un abrazo y gracias por escuchar.